Bien, ahora les voy a explicar lo que es la transformación inversa de una transformación lineal. Primero, supongamos que T es una transformación lineal de la forma que nos dice que T va a la Rn en Rn, de tal modo que la transformación es invertible cuando la matriz estándar de T es invertible. En este caso, la matriz estándar de la inversa de T está dada por lo que es la matriz estándar de la inversa igual a la inversa de la matriz estándar de T, por lo que la transformación inversa está dada por lo que es la T inversa multiplicada por un valor del vector X, que va a ser igual a la matriz estándar de T multiplicada por X. Ahora, de este lado tenemos un ejemplo. En nuestro ejemplo, vamos a llevar a cabo lo que es encontrar una inversa de TR3 en R3. Por lo tanto, tenemos que T va a ser en nuestro, lo vamos a encontrar y multiplicar por nuestro vector X, Y, Z, que va a ser igual a X, Y más Z y Y menos Z. Entonces, recordemos que una transformación que va de Rn en Rn es invertible siempre y cuando su matriz estándar sea invertible. Por ello, primero tenemos que encontrar lo que es la matriz estándar de la matriz de transformación lineal y luego determinar si esta es invertible. Y cuando esta sea así, la inversa de esa matriz será la matriz estándar de la transformación inversa. Aquí tenemos como primer punto lo que es nuestra transformación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar nuestra transformación estándar de una matriz lineal, como lo podemos observar aquí. De tal modo que la matriz estándar está dada por una evaluación de T en los vectores de la base canónica, que es el que podemos encontrar aquí. De tal modo que T va a corresponder a lo que es el trabajar con R3 en la base canónica, que va a ser E1, E2 y E3. Entonces, evaluamos T en E1, que nos dice que es 1, 0, 0. Entonces, por consiguiente, tenemos 1, 0, 0. Y esto lo vamos a cambiar ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que X va a ser 1. Entonces, ahora necesitamos que Y sea 1. Por lo tanto, tenemos 0, 1, 1. Y esto nos va a dar como resultado que ahora necesitamos que Y más Z nos dé como resultado 0, 1, 1. Entonces, ahora de este lado tenemos que 0 va a ser 0, 1. ¿Por qué? Porque estamos restando Y menos Z. Entonces, como consiguiente, tenemos 0, 1, 1. Y los datos que vamos a utilizar para nuestra siguiente ecuación van a ser este otro que tenemos aquí y este. Estos son los tres datos que vamos a utilizar para poder realizar nuestra matriz. Entonces, ahora nos vamos a pasar de este lado y vamos a continuar con nuestro ejercicio. En la siguiente parte tenemos que, como es una matriz estándar de la transformación lineal, que son las columnas antes mencionadas, con estos vectores, esta matriz va a ser invertible porque su determinante es 0. Es diferente a 0, perdón. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser el método de Gauss-Jordan para encontrar la matriz inversa de esta matriz. Por lo tanto, tenemos que nuestra nueva matriz va a ser un sistema va a ser esta, en la cual vamos a utilizar un sistema aumentado donde el aumento sea en la matriz de identidad, que es esta, y que va a ser la correspondiente. Por lo que en esta nueva matriz vamos a ir aumentando la matriz de identidad. Entonces, como primer paso, lo que necesitamos
es eliminar el 1 de la fila 3 de la columna 2. Por lo que vamos a utilizar las operaciones elementales de un sistema reducido donde vamos a obtener en la parte izquierda lo que es la matriz de identidad, en esta parte. Entonces, eso nos permite hacer la operación donde dice que vamos a eliminar el primer 1 de la fila 3 de la columna 2, que sería este. Ahora, lo que vamos a hacer es irlo restando. Por consiguiente, tenemos que 0 menos 0 nos va a dar 0, 1 menos 1 nos va a dar 0, y 1 menos 1 menos 1 nos va a dar menos 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que va a ser R3 menos R2. Entonces va 0 menos 0 nos da 0. Es el que vamos a colocar de este lado. 1 menos 1 nos va a dar 0. Y menos 1 menos 1 nos va a dar menos 2. Entonces ahora de este lado sucede lo mismo. 0 menos 0 nos va a dar 0. 0 menos 1 nos va a dar menos 1. Y 1 menos 0 nos va a dar 1. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar la tercera fila para poder obtener el 1 en la fila 3 de la columna 3, como se muestra a continuación. Ahora, de aquí, lo que necesitamos es multiplicar menos 1/2 de R3 para que podamos obtener este símbolo. Entonces, anteriormente teníamos aquí en nuestra ecuación lo que era 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 2. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el 1, el 2 que teníamos aquí, por el 1. Esto por medio de la multiplicación del menos 1/2 con lo que era la fila 3. Entonces, lo que hicimos fue multiplicar 1/2 por 0, nos da 0, menos 1/2 por 0 nos va a dar 0, menos 1/2 por menos 2 nos va a dar 1, que es el valor que tenemos ahora aquí, y menos 1/2 por 0 nos va a dar 0, y menos 1/2 por 1 nos va a dar 1/2, y menos 1/2 por 1 nos va a dar menos 1/2. Entonces, ahora tenemos nuestra nueva ecuación, o nuestra nueva matriz, mejor dicho. Entonces, como tercer paso, vamos a restar de la segunda fila para obtener el 0 en la fila 2, columna 3, con la operación que nos dice que R2 menos, vamos a utilizar la operación que nos dice R2 menos R3. Entonces tenemos 0 menos 0 nos va a dar 0. 1 menos 0 nos va a dar 1. Y de este lado teníamos 1, entonces 1 menos 1 nos va a dar 0. Y es así como tenemos ahora el valor de aquí. Y por consiguiente tenemos que 0 menos 0 nos va a dar 0. Ahora tenemos 1 menos 1/2 nos va a dar 1/2. Y 1 menos 1/2 nos va a dar 1/2. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos la regla de los signos, entonces menos por menos nos va a dar más. Por tal motivo que ahora esta va a ser nuestra matriz estándar invertida, siendo la inversa de la matriz estándar de T, que como lo podemos ver de este lado, es la misma ecuación que nos refiere a que esta matriz es la matriz estándar de la transformación inversa, en donde nos refiere a que es T elevada a la menos 1, que va a ser igual a T multiplicada por el menos 1. Ahora vamos a encontrar el valor de la transformación inversa en un vector genérico. Tenemos como operación que la T va a ser nuestra transformación inversa. Ahora, vamos a obtener de este lado que tenemos T elevada a la 1, va a ser multiplicada por lo que era el vector x, y, z, que va a ser igual a la T elevada a la menos 1 de x, y, z. Y recordemos, ahora vamos a colocar lo que era nuestro valor de T, que era la matriz que tuvimos como la última matriz que pudimos obtener, que era 1, 0, 0,
0, un medio, y 0, un medio menos un medio, y esta multiplicada por x, y, z. Entonces tenemos que x va a ser nuestro primer número. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos un 1. Ahora, y, que es, porque esta es x, esta va a ser y esta va a ser z. Entonces, ahora tenemos que x va a ser igual a x, y va a ser igual a y2, z va a ser igual a z sobre 2, y de este lado va a ser igual a y2 menos z sobre 2, que era como lo que observábamos al principio, que x va a ser a x, y va a ser igual a y más z y y menos z. Entonces, tenemos que nuestra transformación es igual a una transformación de t. Y es así como tenemos una transformación inversa de una transformación lineal. Bien, ahora les voy a explicar lo que es la definición de espacios propios. La definición de espacios propios nos dice que son los valores y vectores propios que pueden establecer subespacios. Si a todos los vectores propios correspondientes a un valor propio específico, se le añade lo que es el vector nulo. De esta forma, se formará un subespacio vectorial conocido como un espacio propio. Por lo tanto, si T va de V en V, que es un operador lineal, y lambda es un valor característico de T, entonces tenemos que el conjunto va de E por lambda, que va a ser igual a V, con nuestra diagonal de V, que es un perteneciente a un conjunto de V, por lo tanto tenemos que T lo vamos a multiplicar por V, y va a ser igual a la lambda de V. Esto se llama un espacio característico de T correspondiente al valor de lambda. Debido a las propiedades mencionadas de los vectores propios, se considera que el espacio propio es riante porque para todo se va a utilizar la V como un conjunto de E por lambda. Entonces se tiene que T va a ser multiplicada por V y este va a ser el conjunto de E por lambda. Ahora, tenemos de este lado un ejemplo en el cual vamos a encontrar lo que son los vectores propios de A asociados a un valor propio, en el que vamos a calcular lo que es el espacio correspondiente. Por ejemplo, tenemos que nuestra matriz A va a ser igual a 2 menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 2, 0, 2. Y esto con una lambda de 2. Entonces, tenemos una matriz de 3 por 3. Por lo tanto, lo que debemos hacer es encontrar el espacio propio que existe entre la matriz y el lambda de 2. Entonces, ahora tenemos como solución que el E con subespacio 2 va a ser igual al nulo de la matriz. Y esto lo vamos a multiplicar 2 veces calculando el nulo de la matriz. Entonces tenemos como resultado el nulo de la matriz de A. Por lo tanto, ahora tenemos que restar el 2 de nuestra matriz principal. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a eliminar nuestro valor menos 1, perdón, de tal modo que vamos ahora a intercambiar las columnas. De tal modo que R1 se va a intercambiar con R2. Por lo tanto, de este lado tenemos que nuestra matriz es 0, menos 1, 0. Y de este lado tenemos que es menos 1, 0, 0. Y de este lado tenemos que es 2, 0, 0. Y esto con nuestra matriz de identidad que es 0, 0, 0. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar los números. Bueno, en este caso las filas. Entonces, tenemos en nuestra primera fila el menos el 2, que sería
menos 1, 0, 0, convirtiéndose ahora en la fila 1. Y de este lado tenemos la fila 1 convirtiéndose en la fila 2, que es 0 menos 1, 0. Y la fila 3 se queda exactamente igual. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestro 2 por medio de una ecuación donde nos dice que R3 más R2 va a ser, R3 va a ser el doble de R1. Entonces, nos va a dar como resultado menos 1, 0, 0, R3 más el doble de R1. En este caso, la primera y la segunda fila se quedan igual y la tercera es la que cambia. Tal modo que en R3 nos va a dar 0, 0, 0 y otra vez 0. Por lo tanto, ya ahora que ya eliminamos nuestros 2, tenemos que ya tenemos un elemento escalonado. Entonces, esto nos da un espacio propio que no puede ser un espacio trivial. Por lo tanto, debe existir una fila llena de ceros, como es la que podemos ver aquí y aquí. Entonces, ahora que tenemos nuestra fila llena de ceros, podemos seguir al siguiente paso, la cual nos dice que ahora, como obtuvimos un pivote en la primera y en la segunda columna, pero en la tercera no, tenemos que menos x va a ser igual a 0, menos y va a ser igual a 0. Por lo tanto, x va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 0. Pero como en nuestra z no tuvimos un pivote, va a ser una z con una variable libre. Por lo tanto, encontramos el espacio correspondiente utilizando la sustitución regresiva, obteniendo que x va a ser 0, y va a ser 0 y z va a ser una variable. Entonces, en el espacio propio de sub 2, que contiene los vectores de la forma, donde nos decía que va a ser el vector x, y, z, este va a ser igual a 0, 0, 2. 00z, perdón. Entonces, esto va a ser igual a z, que va a ser multiplicado por 0,01. Entonces, ahora tenemos que el espacio propio del sub 2 es el espacio generado por el vector, donde nos dice que la multiplicación algebraica de la lambda es igual a 2, como lo podemos ver aquí, y esto nos da como nos da precisamente lo que es el resultado igual a 1. Y es así como definimos lo que es el espacio propio y un pequeño ejemplo respecto a esta definición.